Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista acá en Espacio Cultural Waves con una invitada especial. Es profesora de japonés desde el 2006 y de literatura clásica japonesa desde el 2015. Estudió pedagogía del idioma japonés como segunda lengua en The Japan Foundation, Introducción a la Lingüística en Leiden University y haiku con el profesor Kawamoto Koji de Otemae University, ahí después me corregirán bien, obtuvo premio mención honrosa en las 26, 27 y 31 ediciones de la competencia OI Ocha New Haiku Contest, categoría de haiku en japonés, y sus poemas han sido publicados en Japón. Es columnista de la web española El Rincón del Haiku y ha publicado las traducciones 100 poetas, un poema, colección de Ogura 2017 de editorial Cuarto Propio, Ídolo Escrito, Emi Abanico, los haiku de Oku Nojo Somichi, el 2019 de la editorial Noctámbula. En mayo del 2021, o sea, hace poco, publicó su primer texto teórico, que es la poesía Introducción a la poesía clásica japonesa con ediciones Cero, y acaba de presentar su más reciente libro, Flor de Naranja Amarga, una antología de poesía de Kaneko Misuzu junto a editorial Noctámbula. Tiene un proyecto llamado Virtual Waka que incluye clases online y un canal de YouTube dedicado a la literatura clásica japonesa. Junto a nosotros, Marcela Chandía López, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Marcela, qué increíble el currículum que tienes tú de Japón, has estudiado bastante y esta instancia es para conversar un poco sobre literatura japonesa y en especial sobre la poesía, pero antes, ¿cómo surge en ti, Marcela, estudiar Japón? ¿Cómo llegaste a estudiar Japón? Si nos puedes contar ese primer inicio. Bueno, mi mamá siempre tuvo mucho interés en Asia, le gustaban las películas de artes marciales, la cerámica, qué sé yo, todo este constructo cultural que es Asia, y por lo tanto yo me crié con eso como una referencia bastante cotidiana en mi casa, en ese sentido. Eh, pero a medida después que uno va creciendo, uno va de a poco dándose cuenta que Asia está constituida por varias culturas distintas y ya como en la adolescencia, yo creo más o menos, empecé a encontrar que de todo constructo cultural inmenso que es Asia, yo me sentía más atraída específicamente hacia Japón. Mm. Entonces, mi sueño así como de adolescente o adulto joven era algún día poder ir a estudiar a Japón. Y en esos tiempos, estamos hablando del milenio pasado, Japón era como que ahora tú hablaras de ir a dar estos paseos a la estratosfera que hacen los ultramillonarios, o sea, una Mm. cosa pero imposible, era carísimo, muy poca gente de Chile lo había logrado, y entonces yo, averiguando que en esos tiempos también la internet estaba muy en pañales, por lo tanto también era muy difícil encontrar información, pero me di cuenta de que Japón tenía muchos programas de becas. Entonces yo dije, la única forma que yo, un ser humano común y corriente acá del otro lado del planeta, algún día logre este sueño loco de ir a esta suerte de paraíso perdido, de Katmandú, qué sé yo, es que postule una beca y que la obtenga. Y tengo mayores posibilidades de que me vaya bien postulando una beca si conozco el idioma. Y Mm. entonces decidí entrar a estudiar el japonés. Y ese Ah. fue el primer paso de una historia larguísima. Hoy me imagino ese periodo, Marcela, de este Japón que debe haber sido muy incógnito, porque en la actualidad, y me he percatado en las entrevistas que he hecho para estudios de Asia y África, en Chile, y es una situación hoy muy difícil y que está recién tomando gran fuerza. Entonces, tú cuentas ahí sobre esos primeros inicios. ¿Cómo fue ese estudio allá en Japón, Marcela? ¿Hubo un cambio radical en tu perspectiva de lo que considerabas lo que es Japón?
Sí, sí, se caen muchos mitos cuando uno va. Yo la primera vez que logré viajar con una beca, o sea, el sueño se cumplió, eh, fui como estudiante y Ya. era un viaje corto de 15 días donde uno, podríamos decir que como que tocó la tierra prometida y uno volvió aún con más interés en Japón y todo, porque era un periodo muy corto, pero después la siguiente vez que fui, cuando ya fui a estudiar como pedagogía del japonés como segunda lengua, porque acá no existe, entonces había que ir a capacitarse allá en la Japan Foundation. Allá el periodo fue de varios meses, entonces yo tuve medio año allá en ese entonces. Entonces uno ya pasa de, como decía un colega mío, del turista, y uno Mm, empieza a conocer el Japón del día a día, con sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, como pasa en cualquier cultura. Entonces, claro, yo siempre lo pongo como ejemplo. Cuando llegamos a este programa, nos tomaban una foto en el lobby, es un edificio gigante, y en el lobby tienen un mapa mundi, así muy, muy grande, y ellos van poniendo cada vez que llega un nuevo programa de estudio, ellos le sacan foto a cada uno de los participantes y las van poniendo con el nombre de la persona, y uno tenía que poner una frase o una palabra en japonés que a uno le gustara, y lo ponían en este mapa mundi porque como éramos grupos grandes y además habían otros grupos estudiando, como para facilitar que todos nos fuéramos conociendo. Entonces uno iba a este diario mural y uno veía, mira, hay esta persona de este país, de este otro país, qué sé yo. Y yo puse en mi palabra favorita japonesa, gambarimas, porque con toda esta eh, cultura de oídas, podríamos decir, que a uno le llega a través de, en esos tiempos, el manga, el anime, el gambari más siempre lo traducían como, vamos, esfuérzate, tú puedes. Entonces uno tenía esa imagen. Pero cuando uno vive en Japón, uno se da cuenta que gambari más no significa eso. Gambari más significa vas a tener que hacerlo sin importar qué. Si estás ah, enfermo, vas a tener que ir a trabajar. Si estás con fiebre, igual tienes que dar la prueba. Si te acaban de operar, te vamos a bajar puntos de inasistencia, aunque hayas tenido un justificativo. Entonces, cuando terminó el programa, yo volví con que la palabra que yo más detesto en japonés es gambarimasu. Entonces, claro, hubo un cambio de perspectiva donde uno pasa de este, podríamos decir, como enamoramiento a una relación más seria, donde uno ya va siendo consciente de que obviamente tiene muchas cosas maravillosas, pero como cualquier cultura también tiene sus cosas no tan maravillosas. mm. Marcela, en este descubrimiento del Japón del día a día, ¿cierto? Eh, También me imagino que hubo un interés por la poesía o por la literatura japonesa, y quizás también te pasaste por ese mismo proceso de enamoramiento y luego a venir a descubrir qué es realmente la poesía. ¿Tú podrías definir qué es la poesía y la poesía japonesa en particular? Yo creo que la poesía en cualquier parte del mundo es lo mismo, es Ya. una forma en la cual los seres humanos se expresan sus sentimientos, cualquier tipo de sentimiento. En general se piensa que en la poesía solo habla de sentimientos románticos, por ejemplo, pero Mm, en poesía podemos expresar toda la gama de emociones humanas: rabia, ira, celos, qué sé yo, ideas políticas, etcétera. Y específicamente, si yo quisiera particularizar en la poesía japonesa, sobre todo en la poesía japonesa clásica, que es donde yo en general me centro más que nada, es también este expresar de los sentimientos humanos, pero con la particularidad que se hace a través de una forma muy estricta. en este sentido de la forma, ¿cierto? Voy a anotar aquí, eso me parece muy importante. En otras conversaciones, cuando uno se le instala esto de literatura japonesa o literatura china, pareciera, ¿cierto?, de que no puede ser literatura china y otra cosa más, o literatura japonesa y otra cosa más. Es como si estuviera muy encerrado o muy
bien determinado, definido. Esto es japonés. Se puede decir en este sentido de la forma estricta de la estructura de la poesía que esto es japonés y no otra cosa. Por ejemplo, si un chileno o chilena quiere escribir haiku, que después vamos a ir hacia ese punto, ¿podemos decir que esa es poesía japonesa? Es una discusión que lleva mucho tiempo y sigue sin llegar a ningún contexto. Podríamos decir que son esas típicas discusiones humanas en las cuales al final no hay una respuesta correcta, sino que hay bandos. Hay bandos, están los puristas que opinan que el haiku solamente puede ser haiku escrito en idioma japonés. Incluso dentro de Japón hay bandos. Están los Ah, puristas que consideran que es válido solamente el haiku que sigue el formato clásico y que el nuevo haiku o haiku contemporáneo es un invento para atraer turistas. Mientras que hay otro grupo de académicos que opina de que no, que como cualquier expresión humana, el haiku también evoluciona y por lo tanto es válido de que se abra un mundo más globalizado. Entonces, si en el mismo país de origen de este estilo hay bandos contrarios, con mayor razón en el resto del mundo están los que opinan que no, el haiku solamente es válido el haiku japonés y los extranjeros no pueden hacer haiku, o si quisieran hacer haiku tendrían que hacerlo en japonés y siguiendo las convenciones, mientras que hay otros que opinan de que perfectamente se puede hacer haiku en español, en inglés, en francés, en alemán, eh, siempre y cuando uno siga ciertos parámetros generales, por decirlo de alguna manera. y bajo tu visión, ¿hacia cuál te postulas más? Yo diría de que depende un poco de que si, a ver, yo opino de que uno puede hacer haiku fuera de Japón, pero que si uno tiene que seguir ciertos lineamientos, Me porque si no imagino. al final es un poco como simplemente apropiarse de una palabra que llama la atención, y yo escribo cualquier cosa que sea corta y digo es un haiku porque vende. Claro. Pero si quiero ocupar el nombre, mínimo tengo que respetar ciertas convenciones, porque por algo estoy ocupando el nombre, encuentro yo. ¿Ya? Si Claro. no, llamémoslo de otra manera. Si no digo voy a escribir una rima, voy a escribir un Mm, soneto, voy a escribir una palla, qué sé yo. Entonces, si yo quiero decir que en español yo estoy escribiendo haiku, mínimo tener cierto respeto hacia ciertas convenciones, entendiendo por supuesto que lo estoy haciendo en otro idioma y que por lo tanto muchas de las reglas del haiku, que son reglas lingüísticas, no se pueden traspasar al otro idioma porque sencillamente no existen en español. Marcela, para todas aquellas personas que luego vean esta entrevista, está ahí, estamos discutiendo sobre haiku, ¿podrías darte una definición del haiku como una introducción a Oh, lo que es el haiku? eh, bueno, así como la explicación más simple sin entrar Mm, en todas las complejidades dentro del mm, haiku, porque es un estilo bien complejo que tiene muchos subestilos, pero así en grandes rasgos es un poema, primero que es un estilo poético. En Japón no existe la convención occidental de poesía y después todas las ramas, sino que cada estilo es el haiku es haiku. El haiku no mm. es poesía. El haiku es Ah, haiku. El tanka es tanka. Y así, no existe. Cuando se quieren hacer estudios comparativos o cuando se quiere estudiar desde una mirada occidental, se inventa esta palabra de poesía japonesa para que nosotros ah, entendamos y podamos hacer estudios comparativos. Pero en Japón, de hecho, cada poeta tiene un nombre dependiendo de en qué estilo compone. Si yo soy compositor de haiku, yo soy haijin, pero haijin haijin no significa poeta, haijin significa mm, poeta de haiku. Entonces, bueno, me estoy yendo para otra parte. Entonces, es un estilo poético de origen japonés que en su forma clásica está compuesto por 3 versos de 5, 7, 5 sonidos, mm, que debe tener
una palabra llamada Kyo, que es una palabra estacional, que indica a qué estación del año estamos haciendo referencia, aunque en el haiku clásico también existen poemas sin esta marca estacional, y que debería tener una marca de pausa que se hace a través de una palabra de una o dos sílabas. Eso sería como... y que narra o representa a la naturaleza, entendiendo a la naturaleza como el mundo que habita el ser humano. A diferencia de su hermano, el Senryu, que canta al ser humano. Por lo tanto, en el haiku el foco siempre tiene que estar en el ambiente, en la atmósfera, en el mundo. Puede aparecer el ser humano, pero no puede ser el foco del poema. ¿Qué descubriste tú, Marcela, en esta poesía que no encontraste en otros tipos de poesía, por ejemplo, latinoamericanas? Una humildad, una compasión, un reconocimiento de la cotidianeidad, hablando de nuevo, generalizando, porque obviamente Claro. hay de todo. Siento que muchas veces la poesía occidental, incluyendo a la poesía latinoamericana, por supuesto somos occidentales, cuando nos comparamos con Asia, obviamente, Claro. tiende un poco, siento yo, a la grandilocuencia. ¿Ya? De hecho, en general, la poesía, por eso que Nicanor Parra, por ejemplo, con su antipoesía, él tuvo que denominarla antipoesía, porque este concepto de poesía era siempre una cosa más grandilocuente, tratando de sacarte precisamente de la cotidianeidad, ya sea con el uso lingüístico, con el imaginario, etcétera. En cambio, el haiku es una poesía muy sencilla desde el punto de vista del tema que trata. ¿Ya? Tiene toda una complejidad lingüística que ese ya es otro tema. Pero desde el punto, habla, qué sé yo, habla de la mosca, habla de la gota de rocío, pero no de la gota de rocío en la cual se refleja el futuro de la humanidad, sino la gota de rocío nomás que está ahí Claro. arriba de una hoja y si hace frío se congela, qué sé yo, del polvo, entonces eso siento yo que encontré y que me llamó la atención, ese darse cuenta de que en la cotidianidad, que lo pequeño, que lo normal también merece que se le dedique poesía. Y eso se ve reflejado en la sociedad japonesa, particularmente de la época clásica donde se construyen los primeros haiku. Mm, sí, porque el haiku tiene, si bien no es una poesía religiosa, como se ha tratado de vender muchas veces en Ah, Occidente, que se hace un poco más como para, porque mientras más misterioso sea algo, más vende, obviamente. Cuando algo se transforma en lugar común, como que pierde el interés. Entonces, muchas veces se ha tratado, yo siento de que, vuelvo de nuevo, generalizando, hay algunos investigadores que tratan de darte una explicación muy compleja porque así van a seguir manteniéndote, tú terminas no sé, de leer un libro o ver una conferencia, qué sé yo, y queda en la misma que cuando empezaste. Y entonces después va, obviamente es una opinión personal, insisto, generalizando. Hay obviamente otras personas que no lo hacen. Qué sé yo, después va a comprar el siguiente libro y un poco como que se quedan con la explicación más clara. Entonces, hay muchos que han tratado de explicar el haiku como una poesía clásica religiosa o como una manifestación religiosa, que no lo es un estilo poético y punto. Pero sí quienes empezaron con este estilo poético pertenecían a una religión, eran budistas, y por lo tanto, lo mismo que si un poeta es católico, o es musulmán, o es lo que sea, aunque no use eso en su poesía, evidentemente es parte de su visión del mundo.
Entonces yo creo que, y porque una de las características del budismo es la compasión, es el entender que todos los seres que habitan el mundo son iguales, no hay, el ser humano no es más importante que la naturaleza, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que uno ve un poco esta influencia, tal vez, este sabor budista en el haiku, en esa mirada más compasiva, más igualitaria, tal vez, más entendiendo que el ser humano no es más importante que un insecto, que una planta, o que un árbol, o que un animal. Mira, qué interesante lo que comentas y también vamos a retomar después eso como, como la intención de hacerlo bien misterioso, cuando quizás nos enredamos mucho en eso y podríamos llegar más directo a los haiku. Esto de lo religioso, ¿consideras tú que el haiku iba a nacer era para Japón o para esos budistas? Me refiero que difícil que pudiera surgir, por ejemplo, en pueblos latinoamericanos o africanos el haiku, quizás porque no estaba el contexto para que surgiera. ¿Crees tú que el haiku nace en Japón porque se da el contexto y las facilidades y todo para que se dé? ¿O es algo que probablemente hubiera surgido en otros lugares? Aquí poniendo suposiciones. Claro, eh, yo creo que hay ciertas cosas culturales e Mm, históricas de Japón que en cierta medida, no sé si los predispusieron, pero era entendible que naciera allá. Pero también el haiku tiene cosas muy eh, similares a estilos poéticos o semipoéticos. Por ejemplo, mm, yo siempre he encontrado que es muy similar a la paya, mm, ¿ya? A la paya que hacemos en Chile, eh, porque tiene esta inmediatez. El haiku, en general la poesía clásica japonesa es una poesía del momento, por eso es una poesía tan normada, mm, porque era a diferencia de esta idea un tanto romántica que tenemos del poeta, donde es este poeta que, por ejemplo, si hablamos de los poetas, qué sé yo, europeos del siglo XIX, estos poetas pobres que vivían en una guardilla, con su musa ya, o incluso acá en Latinoamérica, este poeta que se va a la playa, a su casa, y para estar con su musa, el poeta lo que hace es aislarse de la sociedad para poder conectarse con su inspiración. En mm. cambio, en Japón, la poesía, históricamente, no solo el haiku, sino otros estilos de poesía clásica, siempre nacían de situaciones sociales. Ah, mm, Nadie estaba en su casa o se iba a tomar un retiro para inspirarse, sino que nacía de un momento social. Se hacía el poema delante de otras personas en un tiempo récord, porque nadie iba a estar esperando 3 horas que a mí se me ocurriera un poema. Entonces, eso yo siento que es muy de la paya. La paya nace de una situación social y el payador tiene que tener esta capacidad, empezando sigue ciertas reglas que les mm, permiten estructurar rápidamente una paya, pero además tiene que tener esa capacidad de hacer la paya en esa situación, no de tenerla preparada. mm. Se nota mucho cuando vienen las fiestas patrias y lo entrevistan y le pide el típico que le pide el periodista que le haga la paya en ese momento a la situación que está pasando y el payador usa el nombre del canal, qué sé yo, del entrevistador y la hace en el momento. Por lo tanto, yo siento de que si bien sí tiene algunas cosas que lo hacen intrínsecamente japonés, también tienen otras cosas que las podemos encontrar en otros estilos poéticos de otros países. Marcela, estamos, ¿cierto?, focalizando nuestra conversación en los haiku, pero ¿hay una relación con las novelas o los cuentos en la sencillez o en los temas que se abordan? No sé si los has podido también analizar en esa literatura japonesa. ¿Verdad? Eh, a ver, una de las primeras cosas que uno tiene que entender cuando uno se acerca a lo que es la literatura en Japón es que la poesía es omnipresente.
¿no? La poesía no está solamente en las antologías poéticas. Uno lee novela, uno lee cuento, uno lee lo que lea, tiene poemas adentro. El Genji Monogatari, llamada la primera novela del mundo, tiene más de 400 poemas. La podríamos perfectamente, si sacáramos los poemas, hacer una antología. El Heike Monogatari, que es una crónica guerrera, o sea, algo que uno podría pensar que se aleja completamente del ámbito lírico y sin embargo tiene poesía. Los ensayos tienen poemas. Entonces, primero hay que entender eso, de que la poesía está presente no solamente en las antologías poéticas. Y al estar presente en otros textos, como parte del texto, también entendemos de que refleja momentos históricos, movimientos sociales, refleja, por supuesto, eh, otras cosas que se ven en otros estilos literarios, lo refleja en cierta medida. Así que sí, evidentemente se ve eso. Tú hacías un comentario, ¿cierto?, sobre las investigaciones y de Japón. ¿Hay todavía mitos que se siguen repitiendo, prejuicios sobre el Asia y en particular Japón, por muy investigadores y estudiosos que pueden estar hoy en la academia? ¿Has visualizado todavía eso? Sí, sí, todavía existe muchísimo. eh, se ve, por ejemplo, mucho en que todavía existe para un gran grupo de gente esta idea de que Japón es prácticamente perfecto, de que Japón es Mm, un ejemplo a seguir para el resto del planeta y que todo lo que hacen los japoneses es maravilloso, perfecto, elegante, estético, respetuoso, etcétera, de un poco casi yo te diría una resistencia a entender de que es un país más y que si bien efectivamente tiene cosas maravillosas y que sería fantástico que nosotros las imitáramos, también tienen otras cosas que uno lo único que espera es que algún día dejen de suceder y que cambien y qué sé yo. Vuelvo a lo mismo, como cualquier cultura. Entonces, tenemos desde esos que son casi como fanáticos de Japón, mm. acérrimos así de que Japón sigue siendo este país maravilloso, esta tierra prometida, y que entonces ahí hay una cuestión de creencia personal. También existen otros, como te digo, que yo siento que lo hacen desde un punto de vista ya más eh, a propósito, esto de tratar de hacerlo misterioso, tratar de mantenerlo lejano. A fin de cuentas, los mismos japoneses venden esa imagen de que Japón es misterioso, de que Japón es distinto, de que Japón es estético, de que también te venden ellos una imagen. Eh, entonces, claro, yo siento de que todavía existe, y eso por supuesto se combate mientras más gente se decida a investigar Japón, a acercarse con los ojos abiertos, de manera crítica, a no creer necesariamente en lo que le dicen y a decir yo voy a hacer la investigación. Eso yo encuentro que es muy importante. En los últimos años han surgido muchos investigadores en Chile, pero más globalmente en Latinoamérica, que han dicho, ¿por qué nosotros tenemos que siempre pasar por el tamiz europeo? ¿Por qué solamente podemos estudiar a Japón si lo estudiamos desde Inglaterra, si lo estudiamos desde los alemanes, desde los franceses? ¿Por qué nosotros no podemos enfrentarnos a Japón directamente y sacar nuestras propias conclusiones? Y eso yo encuentro que es súper, súper importante que cada vez más gente se atreva a hacer esa investigación. En el área que más le llame la atención, puede ser poesía, puede ser historia, puede ser arte. Japón ofrece en ese sentido un abanico cultural inmenso, pero que la gente se atreva a investigarlo, a ir con los ojos abiertos, sin prejuicio, y hacerse su propia idea.
En ese sentido, este auge, ¿cierto? Que ha nacido, no sé, tú quizás me puedas corroborar, pongamos unos 5 años, grandes investigadores están saliendo de Asia, Japón, China, últimamente Corea del Sur, Tailandia, también Singapur, y van saliendo, ¿cierto? A luz, hartas cosas, harto imaginario, sobre todo en Corea del Sur, hartos imaginarios de perfección, de belleza. eh, el otro día hablaban sobre Singapur como el ejemplo mundial de la situación de la delincuencia, cuando hablaban sobre el caso del asesinato de la chica japonesa por este chileno. Bueno, todavía no se resuelve el caso, pero en eso está, y ponían el ejemplo a Singapur, que eso no pasaría, por ejemplo, que ahí tienen una gran cantidad de leyes que favorecen siempre el bienestar. En este sentido, jugando el peligro de los imaginarios, con todo esto que se viene, ¿cómo está preparada la academia chilena para enfrentarse a esto? Tú decías que hay que ir a enfrentarse a Japón directamente y no por intermedio, pero ¿cómo está Chile para esto, para este tipo de investigación? Yo creo que en Chile hay muy buenos investigadores. Mm, No estoy tan seguro que esos investigadores estén necesariamente en la academia, mm, lamentablemente. La sí, academia, y aquí ya no es solamente en Chile, la academia en general en cualquier país es un lugar, es un club cerrado, es un lugar muy difícil de entrar, donde en general, y, insisto, no estoy hablando solamente de Chile, sino cualquier país del mundo, la academia tiende a ser un lugar donde están siempre los mismos, donde hay poca renovación, donde cuesta que entre gente nueva. Entonces yo siento de que sí, de que efectivamente han nacido en los últimos años muy buenos investigadores en Chile en distintas áreas sobre Japón, pero no necesariamente están en la academia, lo cual tampoco es malo, no, tampoco es malo, porque pensemos que el público en general no está en la academia tampoco. mm, Y en ese sentido, yo siempre termino por tener discusiones en los congresos, y que sé, todas esas cosas, porque yo siempre abogo un poco de, yo estoy más interesada en la investigación, pero para difundir, para que si a mí me interesa, por ejemplo, la literatura japonesa clásica, sobre todo la poesía, yo quiero difundirla y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. mm, No quiero escribir un libro para que me lo acepten en la academia y mm, entonces me llamen a congresos y yo le hable a gente que probablemente ya sabe y mm, que no va a salir de ahí. No, yo quiero que a esa gente que en una de esas le gusta el anime, le gusta el manga, le gusta la música, qué sé yo, las artes marciales, eh, poder llegar a esa gente también. Entonces, por eso digo que tal vez que los investigadores no estén en la academia, malo no es, sí, mira qué digo yo. interesante, qué buen augurio para todo esto, porque hay muchos investigadores, como tú lo dices, y queda reflejado en esas ediciones cero que publican generalmente libros de personas que no están en la academia y que tienen buenas investigaciones y se les da la posibilidad de publicar y difundir diferentes temáticas sobre Japón, y no necesariamente Japón, sino que cosas que suceden en Chile sobre Japón. Para ir, Exactamente. para ir cerrando, Marcela, esta conversación y hablando de la difusión, tú haces clases de japonés y también tienes un canal de YouTube. ¿O cómo es eso? Cuéntanos un poco sobre esos dos Sí, puntos. yo hago clases en estos momentos estoy haciendo clases de japonés en el Instituto Cultural Chileno-Japonés. El año pasado también estuve haciendo en la Universidad de las Américas y por Mm. supuesto hago clases particulares de japonés y también hago clases de literatura japonesa. Eso en ¿Ya? Y las universidad. clases de literatura, no, las clases de literatura japonesa la hago yo como parte Ya. de este proyecto que yo le llamé Virtual Waka, Ah, porque yo antes hacía clases de literatura japonesa clásica
por un convenio que el Instituto Cultural tenía con el Café Literario Parque Bustamante. Ya. Pero después terminó ese convenio, después además se vino la pandemia, qué sé yo, entonces ahí yo decidí hacer clases de literatura, porque ya había visto que había un interés, qué sé yo, pero hacerlas en formato online, hacerlas a través Ya. de Zoom. Entonces también se abrió de que ya no solamente hay gente de Santiago de Chile, sino que hay gente de regiones, incluso hay gente de otros países que vienen. Y también abrí un canal de YouTube que está dedicado a literatura clásica japonesa, aunque este año estoy empezando a incorporar algunas cosas contemporáneas porque obviamente la gente lo pide, así que tengo desde el punto de vista de, así que hago clases de idioma japonés, pero también hago clases de literatura japonesa y tengo un canal dedicado a eso. Y si alguien que está viendo esto quiere contactarte, ¿cómo lo hace? ¿Hay algún correo, Facebook, no sé cómo? Siempre lo pueden hacer a través de Facebook, de Instagram. Ah, En mi canal de YouTube sale mi mail. En todo caso, es clases, plural, clases.japones@gmail.com. Pero si me escriben un mensaje por Facebook o por Instagram y, o es, y, por es, YouTube incluso, y eso de Facebook e Instagram es en tu nombre, como Marcela Chandía Marcela o... Chandía. Todas las cosas son con mi nombre. Súper Ah, autorreferente. Sí. Todas mis redes sociales son Marcela Chandía. y el canal de YouTube también. Marcela Chandía, exactamente. Ya, entonces, fácil, fácil, no se pueden perder para encontrarte por todos los medios y conseguir las clases de literatura, de japonés. ¿También haces En, clases en, particulares de japonés o no? sí, sí, también hago clases particulares de japonés. En mi canal ya tengo más de 100 videos, así que hay Ah, harto material ahí para ver. Para ver. súper. Marcela, para ir culminando ya, ¿cierto? Tenemos esto que de las clases. ¿Qué lecturas nos recomiendas a todos y todas los que estamos viendo esto para empezar con la literatura japonesa y sobre haiku? Eh, bueno, que te recomiendo lo mismo es porque es la base de si uno quiere meterse con literatura japonesa, eh, si pueden, siempre es bueno leer el Genji porque es la base de la literatura japonesa, pero sé que es un libro que intimida muchas veces, es un libro con muchas páginas, es un texto un tanto complejo, tiene muchísimos personajes, la gente se pierde de repente, qué sé yo. Específicamente en haiku, leerse tal vez a los poetas clásicos, Matsuo Basho, qué sé yo, Kobayashi Isa, Yosabu Son, que son como los poetas clásicos. Eh, y les recomendaría también porque eso nos permite entender de lo viva y presente que está la poesía. Un par de cosas que no son lecturas necesariamente, pero por ejemplo una película que está, bueno, no sé si estará todavía en Netflix, pero estaba en Netflix que se llamaba, ¿cómo lo pusieron en español? Creo que son palabras que burbujean como soda. Ya, mira, no la he visto, esta la voy a buscar también. Es una comedia romántica de animación japonesa donde el protagonista expresa su vida en haikus. Y un Mira. compañero de él, que es inmigrante, está aprendiendo japonés, pero le cuestan los kanjis, entonces toma los haikus de su amigo y los hace grafitis en las paredes para practicar los kanjis. Entonces vemos que es una cosa sumamente, la película es del año pasado, si no me equivoco, una cosa súper. También hay una serie de anime que se llama Senryu Shoujo o La chica Senryu, donde también es una comedia romántica y los personajes escriben Senryu, así que lo podemos encontrar, la poesía no está en Japón restringida a los textos, ni menos a los textos
pesados, académicos, sino que está absolutamente dentro de la cultura pop. Y los japoneses, que eso a mí es una de las cosas que yo sí les admiro mucho, que ellos eh, disfrutan su literatura, la viven, la usan y no le tienen miedo a incorporarla en cosas que uno de pronto dice, pero ¿cómo? ¿Qué falta de respeto? No, ellos dicen, no hay problema, y eso hace de que se mantenga viva, que se mantenga vigente. Bueno, y aquella persona que quedó con más ganas puede leer tu libro, que es La poesía Ah, de pero por Ediciones Cero. supuesto, exactamente, yo lo tengo aquí, Ahí sí, está. que es poesía, introducción a la poesía clásica, un libro. Acá ustedes se pueden ver de que es un libro sumamente didáctico, sin palabras grandilocuentes, un libro para que cualquier persona lo entienda, y un libro además que permite darte una idea general, y que después si a ti te interesa tú puedes seguir profundizando sin ningún problema, pero que el objetivo es ese, el que tú tengas una idea general, sin ponerse demasiado técnico y demasiado complicado, sino de que tú digas, ya, ok, lo leí y ya tengo un poco más claro qué es poesía, qué estilos hay, qué poetas puedo leer de repente, me encantaría leer poesía japonesa, pero no conozco ningún poeta. Viene una sección de poetas, incluso hay una sección donde yo recomiendo otros textos, por si a alguien le interesa profundizar, textos específicos, por ejemplo, si quieren saber más de haiku, bueno, te recomiendo tales textos de otros investigadores sobre ese particular. Entonces, Es. poesía, introducción a la poesía clásica japonesa de Ediciones Cero. Muchas gracias, Marcela. ¿Y cómo se despediría en japonés? En japonés diríamos domo arigatou gozaimasu. Muchísimas gracias, así nos despedimos. Y Gonzalo, te agradezco esta invitación, te agradezco el interés, por supuesto, en mí y en mi trabajo sobre todo. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias, Te agradezco a y ti, qué lindo que Marcela. hagas eso también. Te agradezco a ti también, Marcela, por dar tu tiempo y explicarnos un poco sobre poesía, también tu vida y tu relación con la literatura, para que todos y todas vayamos aprendiendo y construyendo un mundo mejor. Así que muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrevista acá en Espacio Cultural Wave. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.